¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página, que como cada lunes se prende en vuestras pantallas, se enciende en la red infinita que es Internet, en esta plataforma tan histórica como es YouTube, pero por supuesto los medios, los artilugios de la técnica no pueden superar la manifestación total, plena y magnífica, esplendente de Sebastián Porrini, que ha elegido ese nombre para transitar entre las entidades mortales, las entidades físicas corpóreas. Porrini, cuya sustancia es inmaterial, salvo cuando está escanciando. Claro, ahí soy muy material. ¿Cómo le va, Porrini? Maestro, ¿cómo está? Ahora lo agarro con las manos ocupadas en menester. En el noble menester. Maestro, ¿Cómo le va? Bien, muy bien, Aquí querido. estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Agradecido. Voy a acomodarme el micrófono que está un poco fuera de lugar. Engallé. Sí, ahora que sabemos de cuestiones técnicas. Claro. Estuvimos 7 años grabando con... Bueno, seguimos con los instrumentos rudimentarios, pero esto es lo que hace La Última Página. Sí, aquí estamos, como cada lunes decíamos, para intercambiar ideas. Estamos muy contentos con las repercusiones que tuvo el programa del lunes pasado, de ópera, que fue muy... Lo disfrutamos, creo que la gente, los que nos han comentado y los que lo han visto, están muy contentos con ello. Por supuesto, les recordamos, si tienen ganas de ver otro contenido, más allá de lo que proponemos en el canal, tienen la academia. ¿Sí? Por favor, les pedimos que consulten los cursos que hay en la academia de ADE. Todavía está presente el curso de Divina Comedia, según tengo entendido, ya lo bajaron, ¿no? Creo que está todavía. Divina Comedia, tenemos un curso sobre un taller de lectura creativa, un taller sobre la obra poética de Federico García Lorca, tenemos un taller sobre Hamlet de William Shakespeare y tenemos un taller sobre mitología, ¿es correcto? O sobre la Ilíada. Ilíada y Odisea. Tragedia. Tragedia. Digo, hay una oferta de cursos importante. Incluso pueden consultar porque si hay alguno que ha sido bajado, se puede subir. Y por supuesto, cada miércoles una adenda de La Última Página, no, mentira, un producto nuevo en otro medio que es Reporte Minoritario en Vorterix. No, mentira, no es una adenda, es un proyecto original muy bien. En el que estamos participando con el ínclito, el doctor Porrini, quien les habla, y por supuesto la respetable Condesa Radomski, que cada tanto viene de las Rusias imperiales a manifestarse también y a hablar de cine, símbolo, literatura y todos esos menesteres que siempre nos han identificado. Pero hoy nos vamos a poner... El lunes pasado estábamos jocosos con el jolgorio de la ópera. Hoy nos vamos a poner un poquito, no sé, ojalá que no, pero seguramente más serio, va a generar este tema algún tipo de repercusiones y bienvenidas sean, ¿sí? Correcto. Seguramente haya algún tipo de diferencia. De entrada, va a haber una diferencia sustancial porque hay algo que es muy fácil, quizás demasiado fácil, en los tiempos que corren, establecer opiniones un tanto maniqueas, ¿no? Dualistas. Sos A o sos B, sos de izquierda o sos de derecha, sos facho o sos zurdo, Entonces, cuando uno empieza a transitar autores como el que vamos a exponer hoy, tiene que tener la conciencia de que la primera reacción puede ser la más fácil, pero en una lectura más profunda, en una lectura que invitamos que hagan con sentido y con sentido crítico, por cierto, se darán cuenta de que no es tan fácil catalogar de A, de B, de C o de lo que fuere, porque hay que ubicar a los autores en los tiempos en los que escribieron, hay que entender la cosmovisión en la que están sumergidos y entender también ciertos procesos históricos, culturales, sociales, filosóficos, teológicos que llevan a tomar determinadas posiciones y que llevan a discutir ciertas ideas. Ese es el caso del autor que vamos a mencionar hoy, que es el padre Julio Membiel. ¿Sí? Padre Julio Membiel, acaso uno de los más importantes pensadores, teólogos también, ¿por qué no? Junto con el padre Leonardo Castellani, después vamos a hacer alguna salvedad,
El padre Julio Membiel, nacido en 1905 y muerto en un extraño accidente de tránsito en 1973. ¿En qué momento? ¿En qué momento, no? Bueno, sí. Representa al día de hoy uno de los estandartes más significativos de lo que podemos denominar el pensamiento del nacionalismo católico tradicional, si se quiere. O sea, el más clásico pensamiento nacionalista católico en Argentina. Si ustedes quieren entender un poco de la historia política o de teología y política o de religión y política en la historia argentina, es inevitable un capítulo larguísimo a las complejas relaciones que se han dado entre la política y la Iglesia Católica desde distintos puntos, incluso con ciertas reservas del caso, ¿no? La presencia de la Iglesia y de las, digamos, facciones propias del nacionalismo católico está muy marcada, sobre todo en los años 50, 60, 70, etc. Tal es el caso de Julio Membiel. Sebas, Julio Membiel, ¿cómo llegaste? ¿Qué podemos decir? No quiero monopolizar la palabra. No, para nada, no hay problema. Yo llegué a Membiel por el querido Pablo Dávoli. Claro. El doctor Pablo Dávoli me hizo una recomendación después, no a mí, a todos los lectores, suscriptores del canal de La Brújula. Claro, tenés razón, ahí creo que... Y hablando con él, le comenté mi interés en leer esto, en leer la obra. Me dijo, bueno, las complicaciones de las ediciones, porque acá Diego tiene una edición de muchos años, ¿no? De la Menea Maritain, qué hermosa edición, por otra parte. Sí. Que vamos a decirlo, debe ser de los años 60, 30. ¿no? O anterior. La edición sí debe la edición, ser, sí. Más o menos, más o menos, sí. Después vamos a ver. No, ojo, a ver, para. Vos busqué tranquilo. No, anterior debe ser. No, Bien, 1945. Debe ser la primera. Esta es una primera edición. Bien. De la Menea Maritain, que es un libro fundamental. El judío en la historia, que es otro gran libro. El judío sí, en la historia es uno de los grandes libros, para muchos el mejor, del padre Membiel. Pero yo llegué al padre Membiel por Pablo Dávoli, quien recomendó a sus suscriptores, y luego conversé con él sobre el tema, de la Cabala al progresismo. Libro que, por suerte, conseguí en una reedición, debo decirlo, bastante primitiva, porque se deshace, no lo tengo acá arriba justamente, es un libro que se me deshizo, se despegó absolutamente. Y un libro de una, ¿cómo decirlo? Es un libro sesudo. Sí. Es decir, es un libro de... el padre Membiel tiene una formación teológica y filosófica tan profunda, que realmente es de una erudición apabullante en muchos sentidos. Pero, valga decirlo, aparte tiene un estilo muy académico, muy serio. No es el padre Castellani, que puede mechar... Ahí es donde iba. Claro, que puede mechar ciertos coloquialismos o cierto humor, ¿no? En el padre Membiel no hay nada de esto. Pero de una profundidad notable, porque pensemos, siendo un cura párroco de barrio, porque era eso, aquí fue muy importante su labor en Versalles, sí. En el barrio de Versalles, donde hizo creo el Ateneo Cultural y demás, una tarea fue notable. Uno de los primeros fundadores de los Scouts. De los Scouts, claro, hizo toda una tarea con el pueblo muy pastoral. Notable. Es una tarea pastoral. No obstante ello, no le impidió dedicarse al estudio serio, profundo, muy, muy profundo de todos estos temas, de forma tal que este cura, digámoslo así, de barrio, termina en algún momento manteniendo conversación y discusión con Maritain. Es decir, fue de aquí donde salió una primera crítica a Maritain. Mirá lo que es la paradoja, ¿no? Mueren en el mismo año. Jacques Maritain, para quienes no estén al tanto. Maritain era grandísimo. Uno de los grandes teólogos
católicos, conversos. Mira, Membiel nace en 1905, Maritain se convierte en 1906. Claro. Con la esposa, era de familia protestante. Uh-huh. Y es, perdón la interrupción, Seba, pero Jacques Maritain, para quienes no lo sepan, es uno de los teólogos más significativos de la primera parte del siglo XX, con muchísimas reservas. Sí, habría que dedicarle un programa, Maritain. Sí, también es un tema complejo. Cuando abordemos la disputa con Membiel, ahí... Exactamente. De hecho, su autobiografía, Le Paysan de la Garonne, o sea, un paisano de la Garonne, sería de la zona de Francia de la que es, él revisa algunas cosas. Revisa porque, bueno, se le fue de las manos, ¿no? Producto de ciertos efectos históricos. No se retractó de ciertas cosas, no eso es lo que retractó. Le arrogan algunos. Exactamente. Lo dice, pero, ¿no? bueno. Es decir, Y el padre Membiel, hay que decirlo, fue en ese sentido consecuente, crítico, profundo, muy profundo, porque tengan en cuenta esto, la crítica a un teólogo del nivel de Maritain, ¿no? Más allá de que uno esté de acuerdo u opuesto a su lectura, Maritain era una autoridad a nivel internacional, sin lugar a dudas, como lo fueron muchísimos teólogos en ese campo en el siglo XX, posiblemente la última etapa de los teólogos, ¿no? Porque la verdad que realmente no se ve nada de... Claro. La gran licuadora fue Vaticano II. Claro, ahí vino un gran tema. Y que una respuesta surgiera de un territorio tan marginal, ¿no? Como era la Argentina, en un momento, bueno, y fundamentalmente, vuelvo a decirlo, de un cura de barrio, demostraba la preparación que tenían humildemente nuestros teólogos. El padre Membiel escribió muchos libros, pero sobre todo oponiéndose no solo a Maritain, sino incluso a Teilhard de Chardin. Su libro sobre Teilhard de Chardin es exquisito, es un libro chiquitito, no sé, yo ahora no recuerdo el nombre exacto, pero donde él analiza la teología, entre comillas, o cosmovisión, creo que se llama la cosmovisión de Teilhard de Chardin, donde él dice directamente, esto no es católico, no es cristiano, ¿no? Así, directamente. Sí. Por supuesto, con enorme respeto, porque, a ver, tanto Maritain como Teilhard de Chardin fueron dos pensadores de órdago, ¿no? Por decirlo de una manera. Muy bien, Membiel lo dice. Atenti, esto no es una crítica ad personam, o sea, digamos, la tirria no es contra la persona, no es contra Jacques Maritain, no es contra... no es porque no me gustan sus corbatas. Teilhard Cardón, como le dice el padre Castellani. Claro. Por lo pronto es contra las propuestas, las ideas, los conceptos, los postulados teológicos pretendidamente católicos. Totalmente. Membiel va a desmontar. Exactamente. Membiel viene de una formación tomista, de una formación más tradicional, de una formación eclesiástica muy fuerte. Ya les digo, tiene una prosa... Sebastián Randall me dijo algo que es muy interesante respecto de Membiel. Dice, bueno, lo dice de una manera mucho más directa. Mucho más campechana. Más campechana, pero hay que decir, es más denso. Sí, se me cae de las manos. Claro, es más denso. Es decir, no es una lectura llevadera rápida, al contrario, hay que prestar mucha atención. Yo debe ser de la Cábala del Progresismo, que lo estoy mirando, lo tengo ahí arriba, pero está destrozado, ¿no? Uno de los libros que más me llevó anotaciones en torno de que cada página realmente tiene mucha información. Es un libro de 400 páginas, o sea, no es que es un folleto de 20 páginas en el que condensó todo y uno dice, bueno, esto es un caramelito. No, es un estudio colosal de lo que está planteando. Después lo vamos a conversar, pero vuelvo a decir, es un estilo muy diferente, más académico, más... o sea, lo opongo y lo complemento, no como oposición simplemente porque sean blanco o negro, sino en este caso blanco y negro, ¿no? Con el padre Castellani, que tiene un estilo muy diferente, con la misma profundidad. Sí. Con la misma profundidad, pero en Castellani hay un humor mayor, ¿no? Que en Membiel no está. De Kierkegaard a Santo Tomás podría ser considerado como una especie de homenaje al título de la Menea Maritain
de Membiel. ¿Quiere empezar usted con de la manera? Yo empiezo, y después vamos... Uno diría una crítica al modernismo, peloteando, ¿no? totalmente. Al modernismo y a la... Pero no solamente, seas muy bien, no solo al modernismo, sino a la Iglesia católica moderna. Claro. Es decir, el libro que mencionamos, que es de la Menea Maritain, no se va a ver ahí, Ediciones Nuestro Tiempo, de 1945, qué época para escribir sobre esto, ¿no? En rigor de verdad, como homenaje al querido Pablo, como diría Pablo, la disputa, o digamos el intercambio de ideas, que empieza siendo un intercambio de teología más bien política, sí, es en 1937 respecto de la Guerra Civil Española. Claro. Membiel escribe un librito que saldrá de la España que sangra, con lo cual nos marca una línea, una postura tomada. Vuelvo a decir esto, por favor les pido que antes de emitir cualquier juicio, cualquier opinión, no, porque son todos fachos, son nazis, antes de emitir cualquier tipo de juicio, ubíquense en tiempo y espacio. Y ubíquense también en el devenir del pensamiento, en este caso de la Iglesia Católica, de la hispanidad, de la identidad hispana. Estamos a un par de días No, este programa está saliendo ya cuando pasó el 12 de octubre y toda la discusión vuelve a salir. Por suerte sale una discusión necesaria y no solamente una pátina de corrección política, porque hay que decirlo también, sino que hay que ubicarse en ese momento. Membiel directamente va a considerar que la Guerra Civil Española es una guerra santa. Es una cruzada. Es una cruzada. Claro. Cada uno lo dice así, y me hacen un recorte y lo suben a cualquier red y dice, Ortega y Porrini son pro Guerra Civil Española. No estamos diciendo eso, estamos diciendo que para entender la dimensión en la que Membiel va a discutir con las ideas de Maritain, hay que ubicarse en 1937 prima facie. Luego, 1945, en el que sale este enorme trabajo que se llama De la Menea a Maritain, y luego otro libro, que es como si fuese una suerte de segunda parte, entre comillas, que es Crítica de la concepción de Maritain sobre la persona humana, de 1948, de 395 páginas. Claro. O sea, de Maritain tiene 380, más o menos, entre las notas y demás. El otro son casi 700 páginas Membiel es de un trabajo denso y profundo para refutar las ideas de Maritain. A ver. Y como digo siempre, en este caso, sentate y refutalo. Sentate y refutalo, por No saben supuesto. lo que es después. Pues sí, bueno, Maritain era un facho, fundó Tacuara, dicen, ¿no? Fue parte de la fundación de Tacuara. Bueno, sí, claro, Tacuara fue un grupo complicado, como lo fue Montoneros, como lo fue el ERP. Perdón, y, Diego. Sí, perdón. Amigo íntimo, confesor del padre Hugo Mujica, del padre Carlos Mujica. Hugo Mujica es el poeta. Es el poeta. Carlos Mujica fue uno de los que llevó, según cuentan, el cajón cuando... Sí. Bueno, justamente el padre Membiel, viniendo de una formación, de una postura ideológica diferente, diríamos más del nacionalismo católico, gran amigo y confesor del padre Carlos Mujica, que estaba involucrado en su momento, y según se confiesa, posiblemente de manera crítica al final, con un grupo de la izquierda peronista, es decir, absolutamente enfrentados, pero los dos profundamente católicos, en una época de compromisos políticos complicados. Y quiero hacer una adenda más y lo dejo a Diego, que es lo siguiente. Diego decía muy bien, leer en contexto. Por supuesto, a todos. Lo digo porque, a ver, cuando uno dice esto parece que justificamos. No. Todo autor debe ser leído en su contexto y en el lenguaje de la época en la que lo dice. Es muy fácil, 50 años después, sentarse y hacer la crítica ¿no? Yo con algunos contemporáneos la hago ahora, la crítica, ¿no? Porque es el momento en el que están, el momento de enunciación, digamos. No, la condesa diría, son enemigos de la casa. Son enemigos de la casa, totalmente. Todo, exacto. Pero hay algo importante. Estos hombres deben ser leídos, tanto de un lado como del otro, deben ser leídos en un contexto. La actitud de ciertos sacerdotes
en los años 60 y 70 no se comprende si no se comprende lo que se estaba viviendo, que era una explosión generalizada, valga decirlo, en el ámbito teológico muy fuerte, y sobre todo por lo que significó el ayornamiento de la Iglesia luego del Concilio Vaticano II, ayornamiento que terminó por vaciarla, Sí. valga decirlo. No puedo dejar de decirlo, por favor. Sí, claro. Porque cada pero eso uno tiene su... Exactamente. Va de suyo. Claro. Vaticano, vos decías recién, ¿no? Quizás el último teólogo o la última oleada de grandes teólogos. Vaticano II, como lo dije. Como Karl antes, Rahner y demás, ¿no? Pero bueno. Escuchame, Daniel No es que Hu, ¿cómo se llama el otro? Daniel Hu y el otro francés también. Louis Bouillet. Bouillet, bueno, sí. Garrigou Lagrange. Garrigou Garrigou Lagrange, que fue también cercano a Maritain. El dominico que también fue muy influyente. Bueno, no importa. Bueno, Daniel Hu y, bueno, me acuerdo. A ver, el padre Memmiel no participó del concilio, bueno. por supuesto. Una pena, porque era una persona formadísima, tendría que haber estado como consulta, pero bueno, tal vez... De Lubac. De Lubac, exacto, Henri de Lubac. Pero, sin lugar a dudas, con sus libros responde a esa actitud, a una actitud más progresista, si se quiere, de la Iglesia. De hecho, el libro que me voy a ocupar se llama De la cábala al progresismo. Bien, vamos. Pero eso que planteas, Sebas, viene, por supuesto, de la línea de Maritain. Sí. A ver, el libro que vamos a comentar en primera instancia se llama De Lamennais a Maritain. Y usted dirá, ¿quién es Lamennais? ¿Qué quiere decir Lamennais? Félicité Robert de Lamennais. Es un teólogo del siglo XVIII, XIX, fin del XVIII, principio del XIX, más bien del XIX, teólogo católico, además político, que de alguna manera empieza a introducir la noción de la íntima relación, a ver, voy a tratar de decirlo con la mayor claridad posible, la liberalización del catolicismo. Uh-huh. Por eso, Sebastián, muy bien decías, la presencia de la modernidad, o del modernismo, la modernidad más que el modernismo, por ahí no confundirlo con el movimiento literario, la modernidad propia del siglo XIX, la noción de libertad individual, la razón positiva y la libertad individual, termina en el pensamiento de Lamennais influyendo en la noción de la realización de la libertad en el catolicismo. Uh-huh. Por supuesto, Lamennais es condenado, digamos, no es aceptado. Digo, acá tengo citas, hay dos encíclicas, digámoslo, ¿no? Hay dos encíclicas, Mirar y Vos, y la Singulari de Nos, ¿sí? Por de alguna manera ir en contra del pensamiento católico tradicional. Pío X. Estamos hablando, creo que Pío X. ¿sí? Estamos hablando del siglo XIX, entonces uno dice, bueno, más o menos podemos entender, pero Maritain es del siglo XX, ¿no? Buena parte del siglo XX. Claro, ¿cómo se produce ese proceso? ¿Cómo se traslada una idea? La tesis de Memmiel es que se puede encontrar, en las ideas liberales de la cristiandad, el concepto de nueva cristiandad, no cristianismo, cristiandad, en Maritain se pueden encontrar resabios de lo que ya fue propuesto por Lamennais. En un momento, para justificar lo que muy bien decía Sebastián, dice Memmiel respecto de esto, para entender un poquito la ubicación en tiempo y espacio. Pero estos efectos de la influencia de la Iglesia, que al llegar a todo hombre llegan también a sus estructuras profano-temporales, acá empezamos a desilvanar la cuestión, la política, ¿no? La determinación histórica del sujeto políticamente ubicado, históricamente situado, temporalmente situado. Ya entramos en un problema. Claro. Problema larguísimo. La temporalidad, o sea, ubicarnos en una temporalidad histórica. Uh-huh. Se producen necesariamente cuando las sociedades se someten a la Iglesia y dejan de producirse cuando a ella se subtraen. Por tanto, la mismísima influencia espiritual que salvó a la Europa de la Edad Media, aún como sociedad temporal, puede salvarla ahora. La mismísima, por consiguiente, debe ser la relación de los pueblos con la Iglesia entonces y ahora. Para ampliar un poquito,
Una de las grandes críticas que hace en este libro Maritain respecto de Lamennais es, de Membiel respecto de Maritain, es que Maritain decide, de algún modo, lo voy a decir muy simple, obviar la noción de la Iglesia como, digamos, como referencia directa a la divinidad. Uh-huh. Es decir, y por ende, la idea del Estado como parte propia de la Iglesia. Eso es la Edad Media. Maritain va a decir, no, hay un cambio de paradigma, hay un cambio de época, estamos en la Edad Moderna, no podemos seguir subsumiendo la idea de que el Estado monárquico es representación de la Iglesia. Por eso va a ser en el 48, cuando Membiel escribe de la crítica de la concepción de la persona humana en Maritain, vamos a encontrarnos con la noción de que con Maritain se separa la idea de individuo y la idea de persona. El individuo sí es cosa, la persona es una cosa separada del todo social, tiene libertad propia. Uh-huh. Y ahí ablandamos la milanesa. No sé si me expliqué bien, no sé si fui claro, Sebas. No, totalmente. El problema es que esto se remonta a Lamennais. Yo lo conozco bien a Lamennais por una cuestión obvia. Yo trabajé en colegios menesianos, en un colegio menesiano. El hermano de Félicité, de Félicité Robert, Jean-Marie, fue el creador de los hermanos de la instrucción cristiana, o hermanos menesianos, como se los conoce hoy en día. Se los conoce, van en líneas generales. O sea, los dos hermanos fueron sacerdotes. Lo que pasa es que Jean-Marie es menos conocido porque no escribió prácticamente nada salvo cartas, pero es el fundador de una congregación de educadores en una Francia posrevolucionaria. Félicité tuvo la enorme capacidad de pensar el catolicismo y de pensarlo desde un punto de vista contextual, creyendo que el liberalismo era de alguna manera la filosofía de la época y que por ende el catolicismo se tenía que amoldar a ello. Lo digo así de fácil. Son los llamados católicos liberales. Sí. ¿No? Que van a tener toda una tradición enorme, una escuela. ¿De dónde viene esto? Como bien decía Sebastián, voy a citar dos cosas. En la sustracción de los pueblos al gobierno espiritual de la Iglesia consiste la revolución que, manejada primero, porque, paréntesis, Membiel va a sostener que las revoluciones modernas, el protestantismo, que no lo toma como revolución, pero sí es una revolución, la Revolución Francesa y por supuesto la revolución que lleva al liberalismo al poder, exacto, son los que de alguna manera destruyeron la esencia principal del poder atemporal de la Iglesia en el fin de los tiempos. Exacto. Entonces la temporalización del poder eclesiástico, de la noción de Iglesia que viene con Maritain, es uno de los grandes problemas del siglo XX, que ya venía preanunciado, ¿no? Dice, la Iglesia consiste en la revolución que, manejada primero por los reyes, expulsó a la Iglesia de la vida temporal, manejada luego por los burgueses, expulsó a los reyes y los llevó al cadalso, y manejada ahora por los que se dicen interpretar las aspiraciones populares, esto que decíamos, ¿no?, el progresismo, acabará con los restos de la burguesía para entregar los pueblos al amo del mundo, ¿no? Es un proceso que, cuidado con esto de independizar una cosa de la otra. Lo que ocurre es que no hay una defensa del antiguo régimen, ojo con esto, del ancien régimen, en el sentido de apoyo del absolutismo. La Iglesia no, mejor dicho, sus grandes teólogos, y fundamentalmente sus teólogos políticos, se niegan al absolutismo. Hay que tener en cuenta que el absolutismo no es católico. Por favor. No, bueno, lo dice... Claro. Es decir, al contrario, la gran escuela salmantina se va a oponer, de Salamanca, se va a oponer fundamentalmente al concepto de una divinidad del rey. Eso es muy interesante, porque es la primera reacción de la Iglesia contra el poder absoluto de los reyes. Porque la representatividad ya estaba dada. O sea, cuando se me dice los reyes de la Edad Media eran total... No, perdón, vamos por partes. Y segundo y fundamental,
A eso lo que le sigue es un proceso revolucionario que en última instancia viene a destruir el poder absoluto de los reyes, poder absoluto, vuelvo a decir, contra el que nos oponemos, por supuesto, pero fundamentalmente para oponerle un sistema todavía más degradado. Membiel ve eso, es decir, ve que ya la cosa estaba putrefacta en el siglo XVIII y en el siglo XIX se pudre aún más, en muchos sentidos, y en el siglo XX ni hablemos. Es decir, hay una desacralización, si se quiere, de todo el orden político, por decirlo de una manera. En el segundo libro, en Crítica de la concepción de Maritain sobre la persona humana del 48, lo que le cité anteriormente respecto de cómo se fue, esto que decía Sebastiano, perdiendo o secularizando la noción del poder de la Iglesia, dice en este libro, Crítica de la concepción de la persona humana, Maritain sostiene que la persona humana entra, sí, en la sociedad política, pero no como una parte, sino como un todo al cual se subordinaría la misma sociedad política. Y sostiene también que precisamente en esta suplantación del individuo por la persona humana, verificada en el seno mismo de la sociedad política, consiste el progreso de ésta, ¿no? O sea, nos olvidamos del tomismo, bajo un pseudo-tomismo. La verificación en el seno mismo, ya lo dije. Los derechos de la persona en y sobre el Estado señala entonces el progreso de la sociedad política y de toda civilización. Más adelante dirá, de ahí que la civilización moderna, al caminar por la ruta de la dignificación de la persona humana, avanzaría hacia la realización plena de la nueva democracia o de la democracia personalista, cuyo cumplimiento perfecto no puede alcanzarse aquí abajo, sino que es como un límite ideal superior que atrae para sí la parte ascendente de la historia. Exacto. El gran error, entonces, en el que incurre la teología maritaniana o maritanista o de Maritain, se refiere efectivamente a esto de considerar que el individuo, que no hablamos de individuo, sino que la persona humana se puede emancipar, se puede aislar, se puede individualizar hacia una realización plena de sus libertades aquí, en la tierra, y desentenderse de una realización plena allí, arriba, hablando en términos simbólicos. La realización de la libertad es un problema en tanto que dejamos de entender, como se entendía en la Edad Media, la fuerza del espíritu al servicio de Dios. Entonces el individuo en la modernidad empieza a dejar de implementar su fuerza al servicio de Dios para servirse a sí mismo, luego servir al Estado, luego plantear ese apotegma de Iglesia y Estado asuntos separados. Exactamente. Cuando en realidad debemos pensar en una imbricación de esto. Si seguimos a van la letra, ¿sí? Literalmente lo que se propone ya desde la Edad Media, ¿correcto? Entonces, la realización de la libertad que propone la nueva cristiandad, en la nueva democracia, en el humanismo integral, es justamente la anulación de esa idea de trascendencia, de unificación entre Dios y el sujeto terrenal. Es que la teología le soltó la mano a las personas de fe. Exactamente. Hay que decirlo literalmente, ¿no? O sea, incluso cuando uno lee a Carraner, ¿no? A ver, esta idea de que hay ateos que tienen más fe que no sé qué, o que tienen principios tales o cuales, que podrían relacionarse con los principios de cierto cristianismo y demás, ya la cosa se complica. Se complica ¿por qué? Porque en última instancia se lava el concepto de lo que es lavar en el sentido de digamos así, de liviandad, ¿no? Por el cual se pierde realmente una concepción en torno de una línea de fe. Esa línea de fe se pierde y hasta uno podría decir que casi la Iglesia le suelta la mano, ¿no? Siguiendo la misma metáfora, ¿no? Una última cita y seguimos charlando. Lo grave, gravísimo, es que la tentativa de Maritain encierra el error sustancial del liberalismo teológico. Claro. Es, a saber,
de que la doctrina de la Iglesia que hemos expuesto y que es conocida aún en documentos pontificios como Immortale Dei de León XIII, con el nombre de Concordia del Sacerdocio y del Imperio, es una doctrina puramente especulativa, lo que decíamos, ¿no? Es decir, Maritain va a decir, no es una con el individuo la Iglesia, eso es totalmente especulativo, y que no es capaz de ser propuesta como fin a la voluntad del cristiano. Pero este es un error gravísimo, error teológico que contradice todas las enseñanzas de la Iglesia. De manera que entonces la bula Unam Sanctam de Bonifacio VIII y la Immortale Dei de León XIII y las enseñanzas de los teólogos sobre la subordinación del Estado a la Iglesia y las doctrinas de los canonistas sobre el derecho público eclesiástico son de realización no difícil sino imposible, y no proponen un objetivo apto a ser querido plena e íntegramente, y no presentan un fin capaz de arrastrar eficazmente las energías humanas. Bueno, larga pregunta retórica, y claro, uno podría decir, pero ojo, porque el Estado moderno, no, estamos hablando del Estado entendido como no contractualista, no el Estado moderno, el Estado como órgano de ejecución y como órgano justamente de armonización de las esferas inferiores, respetando las esferas superiores, ¿no? Siguiendo la cosmovisión isabelina. Estoy medio isabelino hoy. A ver, entendamos esto. La gran crítica, o sea, uno de los centros de la crítica que hace Membiel sobre las propuestas de Maritain es justamente esta liberalización de la noción de cristianismo. Como problema de la Iglesia. Como problema de la Iglesia y como problema de la modernidad. Totalmente, ¿no? Es totalmente. decir, la realización de la libertad individual o de la libertad personal que no se subordina a una realización mayor. Y esa realización mayor es en Cristo. Exacto. La realización final es en Cristo. Es una realización en comunión en Cristo. Exactamente. La revelación es en Cristo. Bueno, fíjense ustedes que la primera crítica que puede aparecer es justamente estas personas parecen estar en contra de la democracia. Y él lo dice muy claramente, recién lo citó Diego. No, lo que ocurre es que la democracia como la hemos concebido, es decir, la democracia como un sistema partidocrático, como un sistema de individuos aislados, sin pertenencia a instituciones intermedias, sin pertenencia a instituciones que hagan realmente a los cuerpos de la sociedad, no es una democracia en el sentido más profundo del término. Los seres humanos hablan de la nueva democracia. Claro, por ¿no? eso habla de la nueva democracia. Es decir, esta idea del individuo en soledad, votando, ¿no es cierto?, sin pertenencia, más que una pertenencia, digamos, idealista a una nación, también, entre comillas, lo que hace que en el fondo sea útil a la maquinaria del Estado. ¿Sí? Esto llevaría muchísimo debate, pero es muy extenso. Pero el ser humano en soledad no puede resolver nada si no hay una pertenencia. Bueno, justamente los grandes tomistas y fundamentalmente cierta tradición teológico-política de la Iglesia Católica a la que pertenece el padre Membiel, dice, a ver, muchachos, no somos átomos separados totalmente, claro. No es una democracia atomística lo que se propone, sino una democracia atomista. Bueno, pero está bien. Claro, en el sentido de que justamente somos pertenecientes a determinados grupos con intereses X, todos por un bien común. Desde el momento en que se deja de lado el bien común, la concepción del bien común por el que tanto había bregado la concepción teológica, política de la Edad Media y de la primera modernidad, o por decirlo de una manera, eso lleva ¿a qué? A la soledad del individuo. No nos asombremos que hoy en día muchos que se denominan progresistas ni siquiera participen de la política, claro, porque la ven como simplemente una administración. Y acá no se está hablando de administración, se está hablando de salvación. Sé que es complejo, ya lo sé, pero bueno. Abriste varias ventanas, varias pestañas. Lo que termina pasando en ese concepto, y ya te dejo hablar de la cábala del progresismo, es que en esa individualización y no pensar en el bien común,
yo considero que en vez de avanzar, la libertad se arrastra. ¿Va? Como Claro, ahí, ¿no? exacto. Como Gatea. moviendo, gatea. Entonces, Sí, señor. bueno, Sí, señor. Es un tema. es un porque, tema. recordemos que la concepción, en este caso católica, habla de la libertad del ser humano. Siempre. Sí, sí. Siempre. No de la predeterminación. Bueno, el segundo libro, yo siempre me pregunté, después de haberlo leído, cómo hacer una reseña de la Cábala del Progresismo. Me planteaba, si alguien me pide la reseña de este libro, para una revista, para lo que fuere, ¿cómo hacerlo? ¿Saben por qué me lo pregunto? Porque es un libro de una densidad impresionante. Yo no sé este hombre cómo hizo con 400 páginas para poder reunir todo lo que reunió. Yo voy a intentar demostrar la tesis para que ustedes vean, porque el título ya es de por sí, pero ¿qué es la cábala y qué es el progresismo? ¿Cómo esto tiene un punto en común? El padre Membiel va a oponer dos tradiciones, la judeo-católica y la gnóstico-cabalística. Esto, por supuesto, va a traer miles de debates y demás. Pero, a ver, ojalá, ¿no es cierto? Su tesis es la siguiente. Frente a una tradición judeo-católica, estoy mirando mis apuntes porque el libro me llevó 40 páginas de resumen, para que ustedes se den cuenta que a mí los libros yo los resumo en 3-4 páginas, ¿no? Pero, por una parte, la tradición judeo-católica, que se basa en los misterios de la unidad y trinidad de Dios y de la encarnación, pasión y muerte de Jesucristo. Él dice, ahí hay una tradición que empieza, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento y se revela en los Evangelios. A eso se le opone la tradición gnóstico-cabalística, que habla de un Dios indeterminado, caos, silencio, abismo, que en última instancia contiene el bien y el mal, el dualismo, ¿no? Y que de alguna manera vienen a representar como una especie de culminación de un proceso de encarnación del universo en etapas, el gnosticismo. Paréntesis, diferencia, gnosticismo y gnosis, son cosas distintas, ¿sí? Valga decir, el gnosticismo es un dualismo, ¿sí? Lo que está hablando el padre Membiel cuando habla de la tradición judeo-católica es un monismo. Es decir, hay un Dios y ese Dios es bueno. Y ustedes dirán, ¿y entonces el mal? El mal es lo que se aleja por libertad de Dios. ¿Mm? Hay un ángel que decide en otro sentido. Valor de la razón y de la fe, en la primera tradición. Razón como conocimiento de la realidad y Dios como revelación de la verdad. El Dios que coloca a Adán en conocimiento de la ciencia y le dio toda la inocencia. El otro aspecto habla de una elaboración de un sistema de ficciones que hablan de un Dios, hombre, mundo y obviamente una concentración subjetiva del universo. Dios, hombre, mundo. Es decir, que aquí hablamos de una manifestación en etapas. En el gnosticismo hay una manifestación en etapas, ¿no? Es complejo lo que digo, discúlpenme, pero es un poco, tiene que ver con toda una concepción metafísica, ¿no? En la primera, en la tradición judeo-católica, que es la que defiende el padre Membiel, Dios es digamos así, el aspecto creador del hombre, sin transición, ¿sí? Y por el cual se dan tres etapas. Una ley natural o oral, que es la que vive Adán, una ley escrita, que es la ley mosaica, que parte desde Abraham, y una evangélica o ley del amor, que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. En cambio, en el gnosticismo hay dos tradiciones que surgen de, digamos así, de una tradición oculta, ¿no? Ocultista si se quiere, que es la talmúdica, que fija los deberes y reglas, o sea, lo exotérico, y una cabalística, esotérica entre comillas, ¿no? Que trata de la naturaleza de Dios, de su espíritu y de su lenguaje cifrado.
Fíjense que justamente contra todo ocultismo, el padre Membiel reacciona diciendo, no hay que leer esto de una manera oscura y demás, sino con un mensaje muy claro. El Evangelio es un mensaje claro, es un mensaje de luz, ¿no? Digo el Evangelio por hablar del Nuevo Testamento completo, ¿no? Las cartas y demás. Con lo cual, dice, no hay ninguna influencia de las tradiciones gnósticas propias de cierta influencia cabalístico-caldea, si se quiere, ¿sí? Y que tiene que ver con una influencia que sufre el pueblo judío en su cautiverio en Babilonia. Bueno, esa es la tesis. De ahí 400 páginas. ¿Para qué? Para explicar cada uno de los aspectos. Yo no me voy a detener porque si no habría que hacer un seminario. Pero el padre Membiel relaciona el gnosticismo dualista con todas las concepciones que en 2000 años, todas, Hegel, Schopenhauer, la escuela posterior del positivismo, todas las concepciones del siglo XX y demás, en torno de una visión que tiene que ver con una lucha entre el bien y el mal como dos fuerzas opuestas, obviamente, pero las dos de la misma naturaleza metafísica. Eso se llama, en mi lenguaje de entrecasa, dualismo. Es decir, ni más ni menos, hay dos fuerzas que luchan en pugna en el mismo pie de igualdad. Los cristianos no podemos creer en eso. Dios es bondad. El mal es la oscuridad que justamente la luz de Dios en su libertad deja para que el ser humano, ¿no es cierto?, se dé cuenta de dónde no tiene que ir. Por supuesto que esto es mucho más complicado. Cuando habla de la Cábala, yo les recomiendo leer el capítulo 2 de este libro, porque la Cábala se habla mucho, hay mucho experto en Cábala, bueno, en fin. Yo en algunos casos tomaría con pinza. El padre Membiel defiende una Cábala judeo-cristiana. Sí, por supuesto. Claro que sí. Porque es una tradición monista en ese sentido. Es una tradición mística, si se quiere. El problema es la Cábala usada fundamentalmente en un carácter ocultista, como por ejemplo lo hace Pappus o Eliphas Levi, ¿no es cierto?, que son grandes ocultistas del siglo XIX. Porque todo esto va a impregnar entre los siglos XVIII y XIX una nueva corriente que en el siglo XIX se va a llamar ocultismo. El ocultismo es el mayor de los males que ha surgido de la modernidad en torno de una concepción trascendente, que va a dar pie a los hermetismos, acá voy a ser cuidadoso, hermetismos de tradición, si se quiere, perdón, de concepción dualista, que van a marcar, por ejemplo, hasta el nazismo. Lo voy a decir directamente. No hablemos de esoterismo hitleriano, hablemos de ocultismo hitleriano, que es otra cosa. ¿Sí? En algún momento vamos a tener que hacer una definición de estas dos cosas, pero por ahora vamos a redondearlo en este sentido. Una cosa es la tradición como luz, como apertura del ser humano a la divinidad, como lenguaje hacia la divinidad y fundamentalmente como simbolismo, y otra es invertir los símbolos y convertirlos en monstruosidad del dragón nefasto, ¿no?, por decirlo entre comillas. ¿Qué pasa? El padre Membiel justamente dice, hay una tradición cabalística judeo-cristiana que es absolutamente sana, la de la teología que lleva a la luz, la de la liberación del ser humano, la de la libertad verdadera, la de la religación con entre el hombre y Dios. Perfecta. Y otra es la que teje la idea de que este mundo ha sido creado y ha sido dominado y ha sido absolutamente esclavizado por el poder del mal. Entonces, supuestamente, la materia es mala y el espíritu es bueno.
Eso no dice la tradición cristiana. La tradición cristiana dice que materia y espíritu son ambas creación de Dios. Ojo con esto. Tampoco el panteísmo, ¿no? Sí, Dios está en un vaso, está en todas las cosas. No, paremos la mano, ¿no? Pero ¿qué quiero decir? No renegamos del cuerpo. De hecho, vamos a ser resucitados en cuerpo. ¿No es cierto? Y en ese sentido no es que tenemos un alma presa del cuerpo. No, tranquilos. Cuerpo y alma son creaciones divinas. El dualismo plantea eso. El catarismo, que está ahora de moda también, desde cierta reminiscence, por decirlo de una manera, porque viene de allí, plantea justamente la idea del dualismo más profundo. Es decir, el cuerpo es lo malo, por lo tanto puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo. Frente a un espíritu que... Lo digo así directamente y alguien me va a decir, no es cierto porque la pureza... No. Vayan a ver las prácticas de los madeístas y me van a venir a decir... Haciendo amigos razón, con Porrini. Tenía razón, claro. El libro del padre Membiel los va a llevar por toda la filosofía moderna de una manera notable. Schlegel, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, los filósofos del siglo XX, Heidegger, incluso la filosofía perennis, porque va a ser crítica a Guénon, a Ébola, a todos. Ojo con eso, es un crítico de todo. Lo que ocurre, voy a hacer una salvedad, simplemente es que el padre Membiel ve desde la tradición católica en la filosofía perenne la posibilidad de una inclusión del gnosticismo. Eso es verdad. Sí, claro. Hay miembros de la filosofía perenne en torno de eso. Y él es un católico convencido del monismo, obviamente, como corresponde. Pero también es esta cuestión de decir, bueno, hace poco intercambié unos mensajes con un seguidor muy lúcido, muy interesante, que está haciendo un trabajo magnífico en Tucumán. No voy a decir su nombre, por ahí no quiere que lo diga, pero es un muchacho joven que está trabajando en crítica anecdótica. Está haciendo su especialización en crítica anecdótica, está haciendo un trabajo muy fuerte con la filología grecolatina, está trabajando con temas medievales. Entonces me manda un mensaje con cierto grado también, discúlpeme si está viendo esto, el suscriptor, el seguidor, pero como, lo digo así, ¿no? Como señalando, diciendo, pero ustedes hablan de Guénon, hablan de la Sofía perenne, y los han condenado como paganos. Entonces, no entiendo cuál es. Y volvemos a ese programa, el programa 53 de la última página, en el que hablamos del concepto de tradición con mayúscula. Si quieren, vayan y vean el primer programa de este año. Traten de ver si pueden el programa que hicimos con Guillermo y con Gonzalo sobre la tradición y las distintas vías. Nosotros tenemos una posición tomada, pero no es una posición totalmente dogmática en el sentido de no abrir. Justamente la apertura de pensamiento permite entender la complejidad del problema y permite tener muchas más herramientas para defenderse de esto que decía muy bien Sebastián respecto de los pseudo-esoterismos ocultistas. Claro. Yo soy muy, pero muy crítico y enemigo, si se quiere, de la idea de plantear o de adjetivar como esotérico ciertos movimientos totalitarios que son ocultistas. Y hasta ahí voy. No, estoy de acuerdo. De hecho, el padre Membiel habla de la cábala al progresismo. Sí, fíjense, pero... en 1970. Fíjate, Sebas, sí. 1970, estamos en el Flower Power y toda la cuestión hippie, como dicen algunos amigos, y qué sé yo, que... Hippie con J, ¿viste? Hippie con J, hippie, happy hippie. Fíjate que vos decías muy bien, ¿no? El mal no es una cuestión de bien. No es una y mal. esencia. No es una esencia. No es una sustancia, claro. Ontológicamente no es una esencia. Lo hablaba con Jessica el otro día, que me lo decía muy claramente. Una pregunta muy profunda, me dice, ¿cuál es la historia de la salvación? Me decía. Uf, qué tema, ¿no? Dice, ¿por qué creemos en la salvación? Bien, listo. Bueno, por el pecado original, le digo. Mi respuesta más fácil, ¿no? Un domingo a la mañana. Y me dice, sí, pero
si vos crees en el pecado original, entonces considerás que Dios crea el mal. O sea, Claro. Dios no crea ontológicamente lo malo, el mal. No. El mal surge, como bien decías, Sebas, como alejamiento, non serviam, no sirvo, no Claro, serviré, de la libertad. de la libertad. Yo tengo la elección, yo soy libre de elegir, en ese sentido puedo elegir el mal. Entonces, estas nociones, haciendo una síntesis, ¿no? Estas nociones de, bueno, tu cuerpo, tus reglas, y toda una serie de corrientes posmodernas, de la Kabbalah, como le dicen, y la antroposofía, y la filosofía del cuerpo único, y las llamas gemelas, y la puta que los parió, perdón por la grosería, responden justamente a esa separación, alejamiento, ni siquiera separación, alejamiento. Cuanto más lejos estoy de la verdad, más me convenzo de que lo periférico, digamos, las respuestas periféricas que tienden a algún tipo de tinte medio trascendente, medio, viste, místico, no sé qué, y usan palabras en sánscrito o en latín o en griego y se tatúan, no sé, cosas en la piel y dicen, bueno, esto quiere decir verdad, esto Mojame quiere la sábana. decir, claro, tu panda moja la sábana dijo que tal cosa y tal. Uno dice, Dios mío, Qué confusión. qué confusión y qué problema con la idea de pensar que el cuerpo es eterno. No hay nada, pero voy a decirlo así, discúlpenme, no hay nada más desagradable que una persona que a los 80 años, por naturalmente el cuerpo va perdiendo firmeza, Por Dios. y ese tatuaje, hermano, que te hiciste diciendo que mi cuerpo es libre, a los 70, si llegamos a los 70, 80 años, es un colgajo. Es tan libre que Es tan se libre que liberó es un de él. Hagan lo que quieran con el cuerpo, yo no me voy a meter con eso, pero responde también a una noción de, ¿cómo decirlo? A una anulación de la idea de finitud. Sí. Somos finitos. Bueno, es que ¿No? Entonces, el progresismo el niega la idea de la progresismo muerte. ha ganado la idea de que no hay que pensar en la muerte. No nos vamos a morir nunca. Bueno, sí, mirad, vas a morir. Lea a ciertos historiadores contemporáneos. Bueno, ahí está hablan por de otra la vez. inmortalidad y demás. Sí, ¿no? qué sé yo qué. Voy a decir, Una inmortalidad física. es como si fuésemos una especie de actualización continua. No me voy a morir, no me voy a morir. Pero pará, el tiempo pasa. La gravedad. Diferente de la idea del non omnis moriar, no moriré del todo, que tiene una concepción de trascendencia. Uno de los temas teológicos, vita mutator non tolitur, ¿no? La vida cambia, pero no acaba, porque hay una noción, desde nuestra visión católica, de resurrección en cuerpo y alma en la vida eterna. Exactamente, qué terrible. Pero es una dimensión teológica. Volvemos a Maritain y todo lo que critica Membiel, porque el tema es Membiel, ¿no? No queremos. Es decir, esta idea de realización de la libertad individual y personal es de alguna manera, por eso lo critica Membiel, es una manera de abonar esto que decía muy bien Sebastián respecto de cómo ciertas visiones de la metafísica terminan subvirtiendo Totalmente. el concepto real de metafísica como noción más allá del cuerpo, más allá de la dimensión física. Entonces, ahí entramos en un problema grande. Sí, exactamente. ¿Qué es lo que vemos hoy en día? ¿No? Es decir, ¿cuál es el gran problema o la gran crisis, por lo menos de nuestra profesión de fe? Es la pulverización, la edulcoración. La decomposición de Bouillet, es edulcorar el misterio, edulcorar, ablandar la milanesa, como decimos acá, no ablandar la carne, y no tener real noción de que hay dimensiones que no vamos a comprender. Bueno, justamente, como para cerrar lo del padre Membiel, es interesante cómo él se involucra entre los años 60 y 70 con grupos políticos, a mi manera de ver, humildemente lo digo porque yo no viví la época, pero un tanto equivocado, pero a la vez cómo se compromete porque lo último que queda es una lucha, digamos,
ya la ha hecho desde el punto de vista de la pluma, bueno, ahora ha decidido que ciertos grupos de jóvenes se establezcan como una avanzadilla de lo que está restando, lo que está quedando. Sin embargo, el proceso histórico derivó en que los dos grupos, en última instancia, terminaron siendo exterminados y fundamentalmente lo que queda es un vacío. Creo que hay un dato clave que es 1968, en algún momento le vamos a dar importancia, es más importante de lo que creemos. Esa estudiantina parisina tiene, aparte, mucha importancia porque ha generado el mundo en el que vivimos. Y el padre Membiel, dentro de la tradición tomista y dentro de la tradición católica, digamos así, no contractualista, se plantea justamente qué reacción debe haber ante esto. Pensemos que desde el siglo XIX para acá las reacciones han sido, en algunos casos, o bien en las ideas de carácter teológico político y demás, o bien desde el llano. Y las reacciones desde el llano son siempre, como sabemos, se embarran, ¿no es cierto? Se embarran porque es inevitable. Por supuesto que hubo concepciones críticas a todo esto, pero lo interesante de ver es que el fundamento de Membiel, por eso les digo que vayan a leerlo, que es muy interesante, son concepciones de una profundidad ideológica, si ustedes quieren, sí, por supuesto, pero también de una profundidad filosófica muy grande. Yo he resumido muy mal el libro porque realmente es, de alguna manera, es inconmensurable en muchos sentidos. Ver cómo se ha filtrado una concepción dualista a lo largo de la historia, para llegar a nuestro progresismo que hoy en día, fíjense ustedes, la cancelación, la bendita cancelación, como se imaginarán en este sentido, soy irónico, la bendita cancelación no es ni más ni menos que la mirada de una persona que se cree en defensa de un bien que lucha contra un mal que tiene la misma fuerza. Y el mundo ha sido creado por esas dos fuerzas en pugna. No hay ninguna de esas concepciones que encierre la característica de una salvación del ser humano y de una liberación del ser humano. Al contrario, todas lo han esclavizado. Todas lo tienen al esclavismo. O bien sea por lo corporal, como decía Diego, o bien sea por la concepción político-económica que estamos padeciendo desde hace unos siglos. No por nada, bien decía Diego, la Iglesia se opone y demás, pero valga decir también que León XIII, por ejemplo, en su carta a los franceses, cuando les dice, bueno muchachos, vayan abandonando la monarquía para apoyar la república, me parece que no supo leer exactamente lo que estaba pasando. ¿Quién soy yo para responderle a un sumo pontífice? ¿No? Pero bueno. No, por supuesto, claro. Pero más allá de toda la batería de cosas que hemos dicho, bien o mal dichas, vayan, si tienen ganas, por supuesto. Muchos de los libros del padre Membiel se consiguen libremente. En PDF. En PDF se consiguen, incluso buenas ediciones. Yo leí, yo tengo este que lo rescatamos, por cierto, de la biblioteca del Colegio Máximo. El de Crítica de la Noción de Persona Humana de Maritain está en PDF completo. Se puede conseguir todo. Y de la Cábala del Progresismo ha sido reeditado, sí, ya les digo, de una manera bastante sencillita, pero ojo, ojo, no es para ir y leer, bueno, a ver qué dijeron en la última página, listo, ya sé. No. Hay que sentarse, es sesudo. Hay que leer y hay que bancarse un montón de cosas incómodas. Si están para eso, bien, y si no, nos vemos en otro programa. Sebas, un placer como siempre. Del mismo modo, digo. Nos vemos el miércoles en Reporte Minoritario, nos vemos el próximo lunes como siempre en la última página. Seguimos leyendo y nada, que tengan muy buena semana. Chau. Adiós. Gracias.